Tu voto por Ecuador, porque el futuro que sueñas está en tu decisión. Este domingo 16 de noviembre recibirás una papeleta bicolor con 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular que definirá la convocatoria a una asamblea constituyente. CNE Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Bienvenidos a Termómetro Político. En esta mañana nos acompaña el asambleísta Alex Morán, asambleísta por ADN, quien viene a comentarnos su perspectiva con relación a las 4 preguntas de la consulta popular a la que todos los ciudadanos estamos llamados a atender el día domingo. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto saludar a toda la audiencia de este prestigioso medio digital de comunicación. Bueno, vamos a hacer un recuento de cada una de las preguntas para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas informado. La primera y una de las más controversiales es sobre las bases militares extranjeras, así expuesto en el CNE. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, actualmente la Constitución que nos rige de Montecristi tiene expresamente prohibido las bases militares o estratégicas en suelo patrio. Solamente 3 países en Latinoamérica lo prohíben: Ecuador, lógicamente, Venezuela y Bolivia. ¿Y por qué queremos eliminar la prohibición? Es para poder tener esa cooperación internacional. Recordemos que somos un país, lastimosamente, por proyectos políticos anteriores y por políticos corruptos, en vías de desarrollo. Y no podemos combatir este mal que nos aqueja, que es el narcotráfico, porque no tenemos la infraestructura ni los medios tecnológicos para hacerlo. Pero una de las estrategias que se puede optar es justamente tener esa cooperación internacional y que gobiernos gobiernos que hemos tenido con acercamientos al presidente de Washington puedan tener estratégicamente unas bases que nos permitan, con su infraestructura y con su experiencia en combatir este tipo de males que nos aquejan, poder de una manera paulatina erradicarlos, porque eliminarlos de una sola vez es imposible. Seamos sinceros, el narcotráfico ha crecido más de 15 años, 20 años en este país, y eliminar ese mal no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, sino que hay que iniciar ese proceso, y es menester del presidente. Por fin un presidente tuvo la valentía de iniciar ese proceso. Hay quienes afirman en esta pregunta que se estaría cediendo soberanía. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Creo que esa retórica se le está cayendo por los suelos a la vieja política, que indica que vamos a hacer una colonia norteamericana. Pero justamente el presidente en semanas anteriores ya tuvo un diálogo y un acercamiento con el presidente de Brasil, lo cual implica de que esta cooperación internacional va a ser con todos los países que quieran ayudarnos en fortalecer nuestra seguridad. Y obviamente tenemos el comparativo de una tendencia política de Donald Trump con la tendencia política de Lula da Silva. Eso demuestra la madurez política de nuestro presidente, que busca poder derrotar este mal que nos aqueja. Y obviamente este mal no solamente nos afecta a nosotros somos el país transportador, el país donde sale la droga, pero justamente uno de los países que son los destinatarios es Estados Unidos, y también tenemos incidencia con el país de Brasil, y justamente eso nos demuestra no solo la madurez política, sino el entender que es un mal que nos aqueja a gran parte de la región, y solamente unidos podemos destruir este mal. Y recordemos también que la Constitución, su artículo número 1, cuando habla de soberanía no habla de territorialidad, que es lo que muchas personas argumentan, habla de la voluntad de los pueblos, y es por eso que estamos aquí conversando, para que la ciudadanía pueda acercarse a manifestar su voluntad el día domingo en las urnas. Asambleísta, la siguiente pregunta es un poco controversial, siendo usted asambleísta: reducir el número de asambleístas. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que tanto pregunta B como la pregunta C están bastante concatenadas, y son preguntas que se recogió desde la ciudadanía. Es importante que por primera vez en mucho tiempo una consulta popular se haya visto planteada por el diálogo ciudadano, y es el pueblo ecuatoriano que ha pedido la reducción de asambleístas y eliminar el financiamiento para los partidos políticos.
Y esto es muy importante porque siempre nos hemos dado cuenta durante este proceso legislativo, hoy 251 asambleístas, que son pocos los asambleístas que realmente proponen leyes o fiscalizan en beneficio de los ecuatorianos, pero la mayoría, como le decimos en el barrio, son calitapuestos o alzamanos. Y creo que eso se tiene que terminar. Y quizás por qué llegan a esa curul es por el arrastre, por el gran número de asambleístas que actualmente tenemos. Quizás la persona que encabeza el distrito o la provincia, quizás tenga las cualidades y la calidad para poder legislar, pero resulta que esa persona arrastra a un segundo o un tercero que básicamente son lastres que van a la asamblea. ¿Y no sería más conveniente poner mayores requisitos para quienes ocupan las curules? También tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar los derechos de los colectivos y de las personas. Por lo tanto, no podemos privar a una persona que por su determinada etnia o con etnia, religión o quizás situación económica, quitarle o personas que vengan de diferentes sectores como el sector pesquero, el sector agricultor, poder quitarle ese derecho. No podemos quitarle ese derecho. Lo que sí podemos hacer obviamente es mejorar la calidad de los asambleístas a través de la reducción de la misma. Plantean poner mayores requisitos, sobre todo a los partidos políticos que son quienes ofrecen los perfiles por los cuales los ciudadanos van a votar. Creo que eso es lo que debemos hacer. Obviamente eso no lo podemos regular porque es democracia interna, pero creo que el pueblo ecuatoriano ya se ha dado cuenta de que tiene que exigirle a los partidos políticos mejores cuadros. Y eso nos hemos dado cuenta en las últimas elecciones, que el pueblo ecuatoriano se ha preguntado el por qué, el cómo y qué va a hacer determinado persona en un futuro si llega a ser legislador, y eso es lo que el pueblo ecuatoriano ha entendido, y eso me da mucho entusiasmo porque el pueblo ecuatoriano ha madurado políticamente y eso nos va a ayudar a progresar como país. A mí me sorprende saber que este mismo año hubo elecciones presidenciales con 16 candidatos aspirando a la presidencia y apenas unos 3 o 4 se han manifestado en esta llamada a las urnas y el resto han hecho, no sé, han guardado silencio, le llaman prudencia. ¿Usted por qué cree que sea ese escenario? Porque no son actores políticos, son simplemente los partidos, son partidos de alquiler. No tienen cuadros políticos, no tienen liderazgo. Si usted pregunta cuáles son los presidentes de más de 10 partidos políticos, nadie lo sabe. El pueblo ecuatoriano no lo sabe porque justamente son partidos de alquiler. No les interesa hacer una vida política o construir un futuro político en beneficio de la ciudadanía. Solamente le interesa el presupuesto estatal que se lo da y vender el partido político a quien quiera ser candidato en unas elecciones. Y la pregunta que va a plantear reformar todo el Estado, la Asamblea Constituyente. ¿El país está en ese momento preparado para una nueva Asamblea Constituyente? Creo que el país está preparado para por fin devolverle la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos de bien. Creo que durante más de 15 años hemos sido... los ciudadanos de bien hemos pasado a segundo lugar y hemos visto como un grupo minúsculo de corruptos y delincuentes aupados por la Constitución actual nos ven la cara, como decimos en el barrio. Creo que es momento de que cuando una persona vaya a un hospital sea el ciudadano, el persona de bien, la persona de tercera edad, la mujer embarazada, que sea atendida en primer lugar y no esperarla a la fila de que venga un PPL. Creo que la Constitución actual nos da garantías más a los delincuentes que a nosotros y es el momento de cambiarlo. Es el momento, no solamente el tema de seguridad, creo que es el momento también de darle mayores garantías a la inversión extranjera. Creo que si bien es cierto la inseguridad es un mal que nos aqueja, pero uno de los factores es la falta de empleo. Y si usted me pregunta qué gran empresa ha venido al país en los últimos 15 años desde que tiene la Constitución de Montecristi, creo que ninguna. ¿Y por qué? Porque justamente no le damos las garantías para que la inversión extranjera pueda llegar al país. La inversión extranjera solamente es sinónimo de empleo y de progreso a la comunidad. Y es algo que también tenemos que tener en cuenta, que la Constitución no lo permite. Y es el momento de cambiarla. ¿Cuál es el país que visualiza el oficialismo? Creo que el país que visualiza no solo el presidente Daniel Guasim, sino todas las personas que caminamos a diario, que nos subimos a un bus para llegar a nuestro trabajo, que luchamos día a día por construir un mejor lugar y por ende un mejor país. Es un país de grandes oportunidades, es un país seguro, es un país que nos dé las garantías a nosotros y no a los delincuentes.
es un país que por fin podamos caminar en paz y poder ser lo que siempre debió ser el Ecuador, un referente a nivel regional, y que lastimosamente por más de 20 años políticos nos han quitado ese sueño. Y pienso que ya el pueblo ecuatoriano se dio cuenta que en noviembre de 2023 estamos a días de cumplir ya 2 años con el mandato de nuestro presidente Daniel Noboa. Por fin vino alguien con la voluntad y el coraje y el carácter para poder decir este es el camino, y el pueblo ecuatoriano ha entendido que este es el camino que debemos seguir, y estoy convencido que por eso este domingo vamos a tener un sí rotundo en las urnas. Y asambleísta, una última pregunta para culminar esta grata entrevista, y es justamente si considera que la Asamblea Constituyente es el cambio que requiere la gente para solucionar los problemas integrales, principalmente de seguridad y empleo, que es lo que más demanda la ciudadanía. Por supuesto que es necesaria. Como lo dije anteriormente, el artículo 35 indica que las personas de atención prioritaria son mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, pero curiosamente también las personas privadas de libertad. Creo que es el momento de que los delincuentes sigan pagando sus errores en la cárcel. Para eso existen los centros de rehabilitación, y que no vengan a tener privilegios como no debemos tener, y derechos como debemos tener los ciudadanos de pie. Basta ya de ver 4 policías resguardando a un delincuente en su casa, que pide casa por cárcel. Basta ya de tener esas herramientas jurídicas que le dan a los delincuentes que en 48 horas salen, y basta ya también de ser un país aislado. Ya basta de tener ese aislamiento hacia las grandes empresas, hacia las grandes multinacionales, que lo único que generan, y lo hemos visto en los países vecinos, Colombia y Perú, tienen grandes empresas multinacionales que les han beneficiado a las comunidades, que les han generado empleo, pero solamente en Ecuador no lo tenemos. Basta ya de tener ese modelo socialista que nos ha llevado a ser seguidores de Maduro y de Venezuela. Creo que esa constitución se termina este domingo 16 de abril, y la nueva constitución, que estoy convencido que la va a escribir el pueblo ecuatoriano más que los futuros constituyentes, va a ser una constitución que nos dé las garantías y nos dé ese espacio jurídico para poder ser por fin el Ecuador que tanto merecemos. Asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos de su perspectiva cada una de las preguntas a las que los ciudadanos estamos llamados a hacer este ejercicio democrático y soberano de ir a las urnas y votar a conciencia. Muchas gracias, y estoy convencido que este 16 de noviembre el sí no va a ser para un partido político, el sí va a ser para un nuevo Ecuador. Porque tu decisión es importante en el referéndum y consulta popular 2025. Tu voto por Ecuador. Este domingo 16 de noviembre, ven y decide en las 3 preguntas de referéndum que proponen modificar parcialmente la Constitución, y en la pregunta de consulta popular que plantea convocar a una asamblea constituyente. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App.